¿Qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un grato honor hacerles llegar un cordial saludo a la distancia, esperando siempre que se encuentren muy bien de salud junto a sus familias. En esta oportunidad vamos a avanzar el tema número 5 que titula Las artes plásticas. En este tema vamos a conocer la clasificación que se hace dentro de las artes plásticas. Prepárense y comenzamos. Empecemos por definir o de alguna manera identificar los elementos de las artes plásticas. Bueno, como artes plásticas denominamos a todas aquellas formas de expresión artística que manipulan y moldean materiales para construir formas e imágenes con la finalidad de representar una visión del mundo o de la realidad de acuerdo a un conjunto de valores estéticos. Las artes plásticas pertenece a las bellas artes, junto a las artes visuales, las artes motrices y las artes sonoras. Bien, esa es la definición que se tiene de artes plásticas. En palabras sencillas, se tiene que decir que artes plásticas engloba todo aquello que es o forma parte de las formas de expresión artística, ¿no? Está relacionado con la manipulación, está relacionado con la acción de moldear materiales, ¿ok? Ahí en la imagen pueden ver una escultura, ¿no? Esa escultura ha sido moldeada, ha sido tallada, ¿no? Entonces, fíjense, las artes plásticas tienen que ver con aquello. Las artes plásticas requieren de creatividad, requieren de imaginación y requieren de estética. Cuando hablamos de estética estamos hablando de belleza, ¿no? De belleza artística. Por otra parte, las artes plásticas pertenecen al grupo de las bellas artes. Es decir, dentro de las bellas artes están las artes plásticas. Por otra parte están las artes visuales, por ejemplo el cine es un arte visual. Están las artes motrices, por ejemplo el teatro es un arte de tipo motriz. Están las artes sonoras como la música, que es arte sonoro, ¿ok? Entonces, las artes plásticas tienen por hermanas dentro de las bellas artes a las artes visuales, las artes motrices y a las artes sonoras. Estas cuatro formas o estos cuatro tipos de artes pertenecen a las bellas artes. Veamos ahora la clasificación de las artes plásticas, pues dentro de las artes plásticas se encuentran las artes mayores o también llamadas puras. Por otra parte, están las artes menores, también llamadas aplicadas. Dentro de las artes mayores o puras tenemos el dibujo, la pintura, la escultura y la arquitectura. Estas cuatro formas de arte dentro de las artes plásticas se las conocen como artes mayores. Mientras que dentro de las artes menores podemos encontrar a la serigrafía, el modelado, el grabado, la cerámica, el o los tapices, el tejido o los tejidos, la orfebrería, los mosaicos o el mosaico, el vitral o los vitrales. Esas otras 9 formas de artes plásticas entran en la clasificación de artes menores. A continuación, haremos una breve diferencia entre lo que son las artes mayores y las artes menores. Comencemos por las artes mayores o puras. Estas artes son consideradas artes liberales, pues han sido heredadas desde la antigüedad clásica, ¿no? Desde la época de los griegos, de los romanos, ¿sí? Son una herencia este tipo de artes. Además, son llamadas artes liberales porque en sus orígenes eran realizadas, eran trabajadas por personas que básicamente no cobraban por hacer este tipo de arte, por eso se las conoce como artes puras, no estaban al servicio, no se recibía o las personas que trabajaban con las artes mayores
no recibían una remuneración económica por hacer este tipo de artes, sino que las hacían por la pasión, ¿no? Por la pasión de trabajar el arte, de hacer arte. Por eso se las conoce como artes liberales o también artes puras. Estas son consideradas entonces de esta manera y permiten la ejecución de objetos en los que prima la utilidad. Actualmente nosotros como seres humanos le brindamos o le damos una utilidad a estas artes y por eso se las conoce como artes mayores. Dentro de las artes mayores está el dibujo. Pasemos entonces a ver de qué se trata el dibujo. El dibujo es la técnica que consiste en representar las perspectivas de lo visible a simple vista o de lo imaginario mediante trazos en un papel que se efectúan con lápiz, carboncillo, tinta o algún otro material que deje marcas. ¿Listo? Para realizar un dibujo, entonces lo único que se necesita es un lápiz, una base de papel en el cual se puedan trazar o diseñar líneas, perspectivas, ¿no? Y se pueden añadir elementos de trabajo como el borrador, la regla, ¿no? Entonces, para trabajar este tipo de arte, entonces son esas las herramientas que se necesitan. Aquí te presento ejemplos de dibujo. Fíjense, aquí podemos ver un dibujo. Los arquitectos trabajan con este tipo de dibujos, ¿no? Es un diseño y fíjense, está hecho a base o con solamente lápiz. Es un dibujo sombreado, ¿no? Y cuando hablamos de dibujo estamos hablando de este tipo de ejemplos. Aquí vemos un rostro, ¿no? También está simplemente sombreado con un tipo de lápiz, ¿no? Esto es dibujo. Aquí tenemos un perrito, está también siendo dibujado, está siendo sombreado, ¿no? Si ustedes pueden darse cuenta, el dibujo básicamente puede retratar todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Puede retratar figuras humanas, animales, plantas, frutas, casas, ¿no? Construcciones. De alguna manera, el dibujo permite retratar todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Dónde está el arte? En la capacidad del diseño, ¿no? En la capacidad que tiene el artista de poder retratar, de poder diseñar lo que observa a su alrededor. Por eso el dibujo se considera arte mayor. Otro tipo de arte mayor es la pintura. A diferencia del dibujo, esta disciplina emplea sustancias cromáticas. Ya estamos hablando de colores. Recuerden el círculo cromático, ¿no? Estas sustancias son obtenidas mediante diversos mecanismos para aplicar el color sobre una superficie lisa o blanca. Generalmente se usa el lienzo, en esta superficie se la conoce como lienzo, ¿ok? Para crear con dichos colores una representación realista o abstracta de la realidad. Otra vez, el artista puede usar la pintura para retratar lo que observa a su alrededor, lo que hay a su alrededor. En la pintura se pueden plasmar emociones, se pueden plasmar realidades, se pueden plasmar sentimientos, ¿ok? Aquí te presento ejemplos. Fíjense, esta es una pintura. En la pintura ya se requiere el color. Esa es la característica básica de la pintura, a diferencia del dibujo. ¿Ya? La pintura ya requiere aplicar color. Fíjense, esta pintura está retratando una porción de la realidad, ¿no? Y todo está detallado con colores. Aquí hay otra pintura, es una pareja de bailarines en esta pintura fusionada. Fíjense, los bailarines se fusionan con el cuadro, ¿no? Entonces, fíjense, ahí ya podemos apreciar la capacidad, la creatividad, la innovación que tiene el artista al momento de trabajar sus pinturas. Aquí tienen otra pintura. Esta pintura es del siglo XVI, se llama la Mona Lisa o la Gioconda, muy famosa en el mundo del arte, ¿no? Y es una pintura simbólica porque básicamente es la liberación o el renacimiento de las artes, ¿no? Esta pintura es un ejemplo del renacimiento de las artes. Y fíjense, otra vez, es un retrato de la realidad.
Aquí hay otro tipo de pintura, son frutas en esta ocasión. El detalle es que estas frutas ya tienen color. Entonces la pintura es un arte de tipo mayor que requiere, que aplica el color. En sus diferentes manifestaciones necesita del color. Esa es la característica básica de la pintura. La base sobre la cual se aplica el color es una base lisa de color blanco generalmente, y esta base es conocida como lienzo, ¿no? Muchas veces lienzo, aunque hay otro tipo de materiales. Sin embargo, el lienzo es el común, el que emplean los artistas para pintar. ¿Listo? Esa es la pintura. Aquí tenemos otro tipo de arte mayor, en este caso la escultura. Esta disciplina emplea las manos del artista. Aquí importa mucho la capacidad del artista de trabajar con las manos, así como de diversas herramientas que se requieren para moldear, cortar, pulir la escultura o la pieza, ¿no? Y dar forma determinada a elementos duraderos, como por ejemplo las piedras, ¿no? La piedra puede ser un material para trabajar escultura. ¿Ok? Otros materiales que pueden ser moldeables, por ejemplo, el yeso, ¿no? Que después se endurece. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto que la escultura en anteriores temas ha estado vigente o ha nacido, ¿no? Con las culturas precolombinas y con las culturas antiguas, ¿no? Ha sido la escultura una de las primeras manifestaciones de arte. Y bueno, aquí les presento, ¿no? Ahí podemos observar una escultura, ¿no? Es una escultura de Jesucristo. Aquí podemos ver una escultura de alto relieve. Es una escultura que está pegada a la pared, ¿no? Sobresale en una pared. Aquí hay otra escultura, es un monumento. Nosotros los conocemos como monumentos, ¿no? Es un monumento conocido, es una escultura conocida, es el famoso Cañoto, ¿no? Uno de los héroes de la independencia aquí en Santa Cruz. Aquí hay otro tipo de escultura, es un busto. Y aquí hay otro tipo de escultura. Si ustedes se pueden dar cuenta, la escultura también se presta para poder moldear cualquier elemento que exista en nuestra realidad. La misión de la escultura es permitir que perduren, ¿no? Perduren las piezas, en este caso, de personajes históricos, ¿no? Como Jesús, los romanos, los griegos, personajes famosos que han participado de guerras, ¿no? Cañoto, un héroe de la independencia y así, ¿no? La escultura te permite hacer este tipo de trabajos. Y la escultura generalmente viene en piezas mayores, ¿no? En piezas grandes, con la idea de ubicarlas en algún lugar. Por ejemplo, los monumentos están ubicados en plazas, ¿no? Generalmente en el centro de las plazas. Se pueden encontrar esculturas también en las iglesias, ¿ok? La escultura no siempre va a ser de cemento, de yeso, de piedra, también puede ser de madera, ¿listo? Entonces la escultura forma parte de las artes mayores. Ahora veamos la arquitectura, que también es un arte que forma parte de las artes mayores. Es el arte y la técnica de proyectar, de construir edificaciones, ¿ok? La arquitectura está relacionada a las edificaciones como casas, iglesias, torres, columnas, colegios, hospitales, plazas, parques, etcétera. De alguna manera la arquitectura busca embellecer una ciudad o un pueblo y emplea materiales como piedras, ladrillos, adobes, madera y otro tipo de materiales, ¿no? La arquitectura entonces presenta su forma artística al momento en el que el arquitecto eh, a través de su creatividad, de su imaginación, hace diseños, ¿no? Diseños innovadores en cuanto a construcciones. Aquí les presento ejemplos de arquitectura. Por ejemplo, esa es una iglesia, ¿no? Es una iglesia, es una pieza arquitectónica. Aquí tienen a la Torre de Pisa, una torre famosísima por el diseño que tiene, es una pieza arquitectónica, ¿no? Por el material que se ha empleado y todo lo demás.
Aquí podemos apreciar una construcción, es un hospital. A mí me gusta mucho esta imagen para brindarles un ejemplo de arquitectura, porque el arquitecto que ha diseñado este hospital pues fue bien creativo, ¿no? Básicamente es un electrocardiograma, tiene el diseño de un electrocardiograma este hospital, y fíjense, ahí está la parte creativa e innovadora que tiene el artista, en este caso el arquitecto, ¿no? De poder diseñar este tipo de piezas. Y bueno, la arquitectura se une a las artes mayores. Entonces, hasta aquí hemos visto las 4 formas en las que se manifiestan las artes mayores dentro de las artes plásticas, ¿ok? No se olviden entonces, la arquitectura, el dibujo, la pintura y la escultura forman parte de las artes mayores. Ahora veamos las artes menores, también conocidas como artes aplicadas. Son consideradas como artesanías decorativas en las que su forma de expresión es la belleza. ¿Ok? A diferencia de las artes mayores, estas artes menores son consideradas artesanías que sirven para decorar algún ambiente, algún espacio, en cualquier lugar, ya sea en espacios abiertos o en espacios cerrados. Su misión es decorar. ¿Listo? Esa es la utilidad que se le da a este tipo de artes. Y al decorar, al ser una pieza, al ser piezas decorativas, básicamente expresan al máximo la belleza. Por eso son artes menores. ¿Ok? Son 9. Las vamos a ver a continuación, una por una. Comencemos por la serigrafía. La serigrafía es un tipo de arte menor. Es una técnica de impresión que consiste en grabar imágenes por medio de una pantalla de seda o tela muy fina. Aquí podemos apreciar, ese es el trabajo que se hace en serigrafía, ¿no? Es sencillo y a la vez complicado, ¿no? Hay que entender, hay que conocer, hay que tener conocimientos de serigrafía para poder trabajar este tipo de arte. Bueno, ahí vemos una polera abajo, hay una imagen que se está básicamente imprimiendo encima de esta polera. La serigrafía es eso, ¿ya? Aquí pueden observar ya la polera con la imagen estampada, ¿no? Para que la imagen quede estampada se necesita usar colores muchas veces, así como pueden ver en la imagen 1, ¿no? Y una regleta que se pasa por encima para presionar y que el color quede pegado a la polera, ¿ya? Y quede estampado, ¿no? Aquí les presento una imagen en la que se ve paso por paso cómo se hace un trabajo de serigrafía, ¿no? Se necesita la imagen, se necesita el dibujo en un tipo de papel, se necesita la tela o la seda, ¿no? La tela fina o la pantalla de seda. Está el marco en el que se va a trabajar, en el que se va a poner esta seda y el dibujo. Luego se procede a echar encima del dibujo que se va a plasmar la pintura, el color de pintura que se va a usar. Luego está la regleta, se pasa por encima de esta pintura, ¿no? Esparciendo bien la pintura, y finalmente ya queda estampado el dibujo en la polera, ¿no? En la prenda de vestir. Y es así como se trabaja la serigrafía. La parte artística está en eso, en la habilidad, en la capacidad que tiene la persona que trabaja en serigrafía, de diseñar la imagen, de diseñar el dibujo y de plasmarlo en una prenda de vestir. Ahí está la capacidad artística. Entonces la serigrafía pertenece a las artes menores. Por otro lado tenemos el modelado. El modelado es otro tipo de arte menor. Es una obra que realiza un artista para representar un objeto en base a un modelo real, utilizando como material la arcilla o yeso. Bueno, el modelado, como su nombre lo indica, se necesita un modelo en la realidad, en la vida real, para retratarlo en miniatura o en otro tipo de material, como por ejemplo la arcilla o el yeso o el barro, si ustedes quieren así llamar a la arcilla, ¿no? Es válido. Y para hacer el retrato, por ejemplo,
el dibujito de Shrek, el dibujo animado, en ese dibujo podemos presenciar u observar que a Shrek, ¿ok? Existe entonces. Bien, ahí está el modelo real. Ahora, yo como artista que trabajo modelado, voy a basarme en ese modelo que existe en la vida real de Shrek para trabajarlo en arcilla o yeso y hacer una especie una imagen parecida a la imagen real que existe de Shrek, ¿no? Eso es el modelado. Aquí te presento ejemplos, ¿ok? Ahí vemos, sabemos que o conocemos muy bien que existen los platos de alguna manera, ¿no? O las vasijas y podemos basarnos en esa realidad que ya hemos visto, ¿no? Como modelo para diseñar uno nuevo o diseñar una miniatura. Ahí podemos apreciar también la cabeza de un caballo. Sabemos que el modelo real existe en la vida real, un caballo, se conoce como es un caballo, entonces el artista que trabaja un modelado se inspira en el modelo real que existe para retratar o hacer este modelado. Aquí pueden ustedes apreciar una muñeca o una niña que parece muñeca, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que existen las muñecas en la realidad, entonces puede ser ese el modelo que inspire al artista que trabajó el modelado y hace una copia idéntica a la real, ¿no? En versión más pequeña o de alguna manera o más grande si se quiere, pero es una copia del modelo real. Eso es el modelado. Se puede trabajar en arcilla o en barro o en yeso, ¿ya? Se puede trabajar este tipo de arte. Ese es el arte llamado el modelado y pertenece a las artes menores. Veamos ahora el grabado, otro tipo de arte menor. Es una técnica de impresión que consiste en dibujar una imagen o letras sobre una superficie rígida, dura o resistente. Esta superficie se llama matriz, la cual posteriormente se puede pasar a papel o tela empleando tinta. Aquí les presento el ejemplo de un grabado. ¿Ok? Entonces, un grabado es básicamente dibujar, diseñar, pueden ser imágenes o pueden ser letras, ¿no? Es tallar una superficie dura, una superficie resistente, puede ser de metal, puede ser de madera, ¿no? El detalle es que tiene que ser una superficie resistente dura en la cual se pueda diseñar o tallar. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver eh, un, una imagen que está tallada en metal, ya aquí en la parte derecha, perdón, en la parte izquierda, y luego se le ha puesto color, se le ha puesto algún tipo de color y en la parte derecha se puede apreciar ya en papel, ¿no? La misma imagen que está en la parte izquierda, que se ha grabado, se ha pasado a papel. Simplemente se agarra una porción de papel, se le echa tinta al grabado que se hizo en una superficie resistente y se pone el papel encima, ¿no? Y la idea es que se grabe en este papel lo que está en esta superficie rígida. También se puede trabajar esto en piedra, por ejemplo, ¿no? Puede servir la piedra, pueden servir piezas de cemento incluso, ¿ya? Para trabajar el grabado. Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Esta ya es una pieza también de metal, ahí está dibujado, está realizado el dibujo, está tallado, ¿no? Y fíjense que se le puede poner tinta, luego encima un papel y queda ya grabado en el papel, ¿ok? Aquí podemos ver otro tipo de grabado, está hecho en madera, ¿no? Está hecho en madera el dibujo, el eslogan y todo, o el título del dibujo, lo que ustedes quieran, las letras, ¿no? Ahí se le puede poner tinta, se le puede echar tinta, el color que ustedes gusten, encima un papel y queda ya plasmado en el papel también. Entonces el grabado consiste en eso, consiste en dibujar imágenes o tallar letras en una superficie dura, rígida, resistente. Esta superficie se llama matriz, ¿ok? Y luego se puede pasar a la tela, se puede pasar a un papel, ¿no? De alguna manera la imagen que se ha hecho, las letras que se han trabajado en esa superficie. Y ese es el grabado, es otro tipo de arte menor.
Veamos ahora otro tipo de arte menor, en este caso la cerámica. Es el arte de fabricar recipientes o vasijas de arcilla, utensilios en otras palabras, u otro material cerámico y por la acción del calor transformarlos en utensilios de terracota, loza o porcelana. La cerámica necesita del calor, sí o sí, es generalmente de hornos, ¿ya? Para secar, ¿no? Secar la arcilla, el barro, si ustedes gustan, la porcelana, ¿no? La idea es que la cerámica trabaja sí o sí recipientes, trabaja vasijas o utensilios, ¿no? Que generalmente tenemos en casa. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos observar, ¿no? Vasijas, utensilios, ¿ya? Platos, tazas, vasos, ¿no? Si ustedes quieren así. Esto es cerámica, ¿no? Esto es en porcelana, pero forma parte de la cerámica. Ahí tenemos un florero y aquí tenemos ollas, tenemos platos y así se pueden fabricar otro tipo de recipientes, otro tipo de vasijas, utensilios hechos de arcilla con sus variantes ya, ¿no? En porcelana o en loza si ustedes quieren también, ¿ya? Y fíjense, eso trabaja la cerámica. ¿Dónde está la parte artística? En lo que ustedes están observando, en la capacidad de moldear, en la capacidad de pulir esa cerámica, en la capacidad de poder pintar esa cerámica, ¿no? Darle una decoración, darle un atractivo e incluso si no se pinta la cerámica, la parte artística queda en la capacidad de moldear, ¿no? De trabajar la cerámica, de trabajar esos recipientes y esas vasijas moldeando la arcilla, ¿ok? Entonces la cerámica también forma parte de las artes menores. Ahora veamos los tapices o el tapiz. Si ustedes quieren el tapiz o los tapices también en plural o singular funcionan, ¿ya? Es una obra artística que se teje con hilos, lana u otro material. El resultado es similar a un cuadro pintado. Nosotros generalmente los tapices los usamos como alfombras, ¿ok? Como alfombras. Sin embargo, un tapiz también puede ser puesto en las paredes como un elemento decorativo, ¿ya? Puede ser colocado en las paredes sin ningún problema. Y también puede ser colocado sobre el piso, ¿no? Como una especie de alfombra. ¿Listo? Lo importante del tapiz y la parte artística del tapiz se halla en la capacidad de tejer, de armar imágenes, de trabajar imágenes de forma artística, ya aplicando hilos y lanas o tipos de lanas con diferentes colores si se quiere en el cuadro que se está trabajando. Aquí por ejemplo vemos a una señora mostrando un tapiz, ¿no? Ahí está la parte artística del tapiz. Fíjense, hay imágenes, ¿no? Dentro de este cuadro de tapiz, ¿ok? Y fíjense, está de alguna manera trabajado con lana, con distintos tipos de hilos, ¿no? Así se trabaja el tapiz. El material sobre el cual se trabaja un tapiz puede variar, pero generalmente se usa el cañamazo o el cáñamo, ¿no? El cañamazo es esa plataforma de ahí que tiene cuadritos y se va metiendo una aguja y la lana o el hilo con el cual se quiere trabajar en los cuadritos y se va tejiendo, ¿no? De alguna manera ese material hasta que como resultado final queda el tapiz concluido. Aquí vemos un tapiz para niños, ¿no? Fíjense, está hecho en base a lana y ese tapiz puede ponerse en la pared como un elemento decorativo o puede ponerse en el piso como una alfombra. ¿Listo? La idea de los tapices, la parte artística de los tapices, ya les dije, está en la capacidad de representar dibujos, imágenes, puede representar incluso piezas históricas en la estructura dentro del tapiz. ¿Listo? Puede plasmar la realidad, puede plasmar lo que hay a nuestro alrededor, puede incluso retratar paisajes trabajados solamente con hilos o lana, ¿no? Lana de distintos colores, hilos de distintos colores. Ahí está la parte artística, ahí está la capacidad del artista
que trabaja con tapices, de poder armar, de poder construir este tipo de arte. Y los tapices también forman parte de las artes menores. Veamos ahora los tejidos. Los tejidos son piezas confeccionadas a partir de entrecruzamientos de hilos o lana. ¿Listo? Los tejidos, a diferencia de los tapices, los tejidos van a estar o se van a usar generalmente en las prendas de vestir, como en guantes, chulos, chompas, colchas, ¿no? Sábanas. Y los tapices están destinados a ser trabajados o a retratar imágenes en su estructura con fines decorativos, ¿no? Puede ir aplicado en la pared o puede ir aplicado en el piso, mientras que los tejidos son para el cuerpo, generalmente están destinados para usarse en cubrir nuestro cuerpo. Aquí, por ejemplo, les presento este ejemplo de los pullos, ¿no? Los pullos son especies de colchas que se usan en Potosí, La Paz, Oruro, ¿no? Son bien calientes, son bien gruesos. De alguna manera el frío no penetra. Si se usa pullo, generalmente se usa para cubrirse, para taparse en las noches, ya que en esos lugares suele ser bastante frío, ¿no? Entonces los pullos están tejidos con distintos colores de hilos, ¿no? Y fíjense, son tejidos, ¿no? Se aplican colores. Ahí está la capacidad artística en la aplicación de hilos de colores o lanas de colores. Aquí vemos una chompa tejida, ¿no? También pueden existir ponchos, ¿no? Tejidos. Aquí vemos cubrecamas, sábanas, ¿no? Almohadas o fundas para almohadas que pueden aparecer tejidas. ¿Dónde está la capacidad artística que tiene la persona que hace este tipo de tejidos? Exactamente en la habilidad que tiene para combinar colores, para trabajar el diseño en las sábanas, ¿no? Para construir o armar una pieza de vestir, ¿no? Fíjense, aquí también tenemos unos guantes tejidos. Ahí está la capacidad del artista y eso lo convierte en artístico porque son piezas hermosas, son piezas atractivas. Recuerden la estética, ¿no? La estética es la capacidad de manejar el arte en su belleza o en su expresión de belleza máxima. Ahora veamos la orfebrería. Es otro tipo de arte menor. Es el arte de labrar objetos, ya sean adornos o utensilios de metales preciosos. Generalmente, los metales que más se usan en orfebrería son el oro y la plata, ¿ya? En otros casos, el bronce también se puede usar mucho en orfebrería. ¿Listo? Aquí veamos, es la capacidad básicamente de pulir, ¿no? De trabajar adornos, de trabajar utensilios con oro y plata. ¿Listo? Aquí vemos una especie de jarrón, ¿no? Trabajado en plata, ¿no? En plata combinado con vidrio. ¿Listo? Ahí está, es un adorno de orfebrería. Aquí vemos otro adorno trabajado en oro. ¿Listo? Aquí este adorno es una pieza pequeña, ¿ya? Trabajada en oro, ¿no? Entonces fíjense, es una pieza ornamental, es una pieza de adorno. Aquí tenemos una joya, ¿no? Es una especie de pendiente que usan las mujeres en el cuello, ¿no? Y fíjense, es una señora joya trabajada en oro. Eso hacen los orfebres, trabajar o pulir el oro y la plata y otros metales como el bronce, ¿no? Entonces es derretir el oro, derretir los lingotes de oro y pulirlos hasta convertirlos, ¿no? En adornos, como por ejemplo esa pieza que estamos observando en la imagen, ¿no? Aquí hay una corona, ¿no? Cada vez que ustedes escuchan el Miss Mundo, el Miss Universo, el Miss Santa Cruz, hay personas que diseñan esas coronas y un orfebre es el que lo lleva a cabo, ¿no? Puliendo el oro, puliendo el metal que se requiere para trabajar las coronas. Las coronas están hechas de oro. Pueden existir coronas hechas de plata también, ¿no? Entonces, fíjense, la orfebrería trabaja siempre con metales, ¿listo? Como en este caso el oro y la plata que estamos viendo acá. Sin embargo, también se puede trabajar con otro tipo de metales, ¿listo? Y pertenece a las artes menores. Ahora veamos los mosaicos. Los mosaicos
consisten en una técnica artística que tiene fines decorativos. ¿Listo? Los mosaicos también tienen fines decorativos. Combinan colores y figuras y se colocan en paredes, pisos y techos. Los mosaicos generalmente los vemos en los pisos, ¿ya? Se usa, nosotros las conocemos en algunos casos como cerámicas y todo aquello, pero dentro de las artes plásticas se conocen como mosaicos. Es lo que encontramos en los pisos, ¿no? Eh, Hay distintos diseños con distintos colores, distintos modelos, se encuentran en los baños, ¿no? Generalmente en las cocinas también, ¿ya? En otros casos se los conoce como azulejos, ¿no? Pero son las mismas, en el mismo grupo de cerámicas. ¿Listo? Aquí hay otro modelo, fíjense, ¿no? Los modelos van a variar, depende del artista, depende de la creatividad del artista para el diseño, para la pintura. Ahí está la parte artística, ¿no? Ahí está la parte del arte en el modelo, en el diseño, en la capacidad de darle color, en la capacidad de combinar los colores en las imágenes. Y aquí vemos ya el piso de una casa, ¿no? Fíjense, está trabajado con piezas de mosaicos, ¿no? En este caso una variedad de piezas de mosaicos multicolor, ¿no? Multicolores y forman ese tipo de piso. Entonces los mosaicos van a ser piezas decorativas especialmente en las construcciones, ¿no? Y van a servir para las paredes, para los pisos e incluso para los techos, ¿no? Podemos encontrar esto en los baños, en las cocinas, en las habitaciones, ¿no? Entonces los mosaicos también son piezas decorativas y forman parte de las artes menores. Finalmente vamos a ver los vitrales, y los vitrales también forman parte de las artes menores. También se puede decir el vitral, no hay ningún problema. Es una composición elaborada en vidrio, de ahí viene vitrales o vitral, de vidrios, ¿ya? Estos vidrios son de colores, son pintados o recubiertos con esmalte, ¿ya? Ahí está la parte artística, no cualquier vidrio, sino vidrios específicamente pintados o decorados, ¿listo? Trabajados con colores. Ahí estamos viendo el arte. Ahí vamos a encontrar el arte en esta parte de los vitrales. Aquí les presento un ejemplo. Generalmente los vidrios de colores se trabajan o se usan en las iglesias, ¿no? Aquí podemos apreciar, por ejemplo, un vitral, ¿no? Están en las ventanas de las iglesias, generalmente los vitrales. Fíjense, están diseñando imágenes religiosas, ¿no? Los vitrales pueden diseñar imágenes, también pueden tener dibujos en estos vitrales y por eso se consideran artes de tipo menor. Aquí podemos ver otro vitral, es una ventana, fíjense que es una ventana que presenta una imagen, un dibujo, en este caso son golondrinas alrededor de una flor y por eso se considera arte. Aquí tenemos más ejemplos de vitrales, fíjense, hay una variedad de posibilidades que puede brindarnos, ¿no? El trabajar imágenes en vidrios, aplicar colores a los vidrios, ¿no? Y ahí está la parte artística de los vitrales. El que trabaje o la persona que trabaja vitrales seguramente aplica ahí su creatividad, ¿no? Su imaginación para poder trabajar todo todos estos vitrales, ¿no? De forma artística. Y bueno, por eso los vitrales forman parte de las artes menores, ¿no? No cualquier vidrio, sino específicamente los vidrios en los cuales se presentan dibujos, se presentan imágenes, se presentan colores. A esos vidrios me refiero cuando hablo de vitrales o de vitral. ¿Listo? Generalmente vamos a encontrar esto en las iglesias, en las ventanas de las iglesias. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí hemos visto entonces ya las 9 categorías que forman parte de las artes menores. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Acabamos de ver entonces que las artes plásticas pueden dividirse en artes mayores y en artes menores y con ello también nos acabamos de dar cuenta que el mundo de las artes plásticas es bastante amplio y no solo se restringe al dibujo o al manejo de colores, ¿no? Sino que sus horizontes son mucho más amplios y ustedes si en algún momento de sus vidas quieren dedicarse a las artes plásticas, quieren tener un trabajo relacionado a las artes plásticas, adelante, adelante, ¿no? Siempre adelante porque recuerden que uno es el que le da la calidad a su trabajo, ¿no?
y uno puede decir, ¿no? Hay mucha gente ya que es pintor, o mucha gente que trabaja en arquitectura, ¿no? Entonces tener miedo a incursionar tal vez sabiendo que tienes el talento. Sin embargo, te animo, si quieres en algún momento incursionar en las artes plásticas, porque es uno el que le da la calidad al trabajo. Muy bien, que tengan entonces excelentes días y conmigo será hasta una próxima oportunidad.